cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que me sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua aramea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Oremos y digámosle: Padre que estás en los cielos, te damos el honor, la gloria, la alabanza, te damos la exaltación, mi amado Rey, mi amado Dios, y queremos pedirte en esta oportunidad que nos des una palabra, Señor, una palabra que necesitamos, la que tú conoces, que anhela nuestra alma, nuestro corazón, pues humanamente, Señor, muchas veces no sabemos cuál es tu propósito, Señor, pero espiritualmente, Padre, sabemos que tú tienes alineado un plan, que tú tienes propósitos maravillosos, Señor, para nuestra vida. Te pido, Señor, que cumplas esos propósitos de manera particular para cada uno de tus hijos y que nos uses para tu gloria, para tu honra, Señor, pues tú nos has llamado para cumplir, Señor, con esa misión. Te pedimos, Señor, que nos llenes con el poder de tu Espíritu. Todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema de hoy es un poco retador. Enviado con una misión. Esa fue la labor del apóstol Pablo. Pero quisiera decir de entrada que esa labor pues también debe encarnarla cada creyente. Una encomienda que se nos ha dado a nosotros también. De hecho, que la palabra apóstol lo que significa es un enviado. Alguien que ha sido enviado con autoridad. Y por supuesto que los apóstoles no tienen sucesores al hablar de los 12 del Cordero de Dios y al hablar de Pablo, un apóstol maravilloso que Dios usó, ¿verdad?, de manera particular como ningún otro. Pero la realidad es que la encomienda o el ser enviado, repito, es un trabajo que se le da a cada creyente. Al ver la vida de Pablo, no nos queda más que sorprendernos de la forma como Dios puede cambiar, puede transformar a las personas. Y muchas veces creo que nos hemos inspirado, incluso, ¿verdad?, al saber que si Dios pudo cambiar a una persona tan mala, tan malvada, ¿cómo no nos puede transformar a nosotros, hermanos? Y la realidad es que cuando vemos hacia el pasado en nuestra vida, nos damos cuenta también que no éramos tan buenas personas. Es que yo no me voy a cansar de decir que cuando una persona piensa que no era tan malo o tan mala y que por eso quizás mereció la salvación de Dios, todavía no ha entendido el propósito de Dios. Porque, hermanos amados,
quien merece la gloria y la honra se llama Jehová de los ejércitos. Si nosotros no llegamos, como alguien lo dijo en una oportunidad y la palabra lo dice, ni a siervos inútiles siquiera, es Él el que merece el primer lugar, es Él el que merece nuestra alabanza, nuestra exaltación desde ahora y por la eternidad. Bendito sea su nombre maravilloso. Nosotros hemos sido llamados para darle la gloria, para darle la honra a Él. Cuando yo veo la vida del apóstol, pienso cómo es Dios de bueno. Incluso las palabras de Pablo ya en las cartas a Timoteo, él pudo dar esas gracias a Dios, porque él entendía que alguien de esa magnitud que había hecho todas esas cosas merecía la muerte. Ni siquiera merecía ser salvado, mucho menos haber recibido un ministerio. Ahora pensemos nosotros, ¿qué merecíamos? La misma muerte también. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y me encanta porque cuando merecíamos muerte, Dios nos da un regalo diferente. Y el regalo diferente es vida eterna. Hermano, no estamos respirando solamente físicamente, sino que hoy tenemos el poder de Dios, hermano, que nos ha sido dado y fluye en nuestro cuerpo. Y ese poder es el Espíritu Santo de Dios. La vida de Dios está en cada uno de nosotros. Esas declaraciones son profundas en la Escritura. Por eso es que el apóstol Pedro dijo en una oportunidad que nosotros somos participantes de la naturaleza divina, dijo él. O sea, esto no es sencillo. Las personas pueden ver, ¿verdad?, a alguien común y corriente, como cualquier otra persona, pero en realidad que hemos sido llamados a marcar la diferencia. En una oportunidad me hace recordar esto de una manera un poco así jocosa, ¿verdad?, algo risible, pero que es una gran verdad. No es que el creyente se sienta como que va a menospreciar a las demás personas o como que las demás personas no valen nada, pero la realidad es que si entendemos lo que Dios nos ha dado, nos vamos a dar nuestro valor. Decía en una oportunidad un hermano, ¿verdad? Y dice que él iba. No tenía ni siquiera transporte para conducirse y iba ahí, dice, y de repente le toca meterse a una unidad de transporte que iba súper llena. Y dice que hasta colgado iba por ahí. Y él testificando y dice, pero dice, Dios me hizo entender en mi corazón, dice, y yo pensaba, dice, y decía, si supieran estas personas, ¿quién va aquí? Decía él. Y eso no es terapia, hermanos amados. La realidad es que nuestro Dios todopoderoso nos ha dado un valor grande. Y eso no quiere decir que vamos a estar en pobreza. Dios puede bendecirnos a manos llenas también. Pero la realidad es comprender quiénes nosotros somos. Si tenemos pocos recursos, hay que darle la gloria a Dios. Si tenemos muchos recursos, igual tenemos que darle la gloria a Dios. El problema, ¿dónde estaría? El problema sería que nosotros comencemos a renegar de Dios. Puede ser que una persona llegue a tal pobreza que comience a maldecir su vida y a decir, bueno, Dios no me quiere a mí quizás. ¿Y cómo es que soy cristiano y no tengo tal cosa? Y no tengo esto otro y me hace falta y todo eso. Entonces, eso no es de agrado al Señor. Pero tampoco es de agrado cuando la persona, hermanos, que Dios la bendice y la prospera de una manera abundante y eso le sirve para alejarse de Dios. Eso no debemos permitirlo. Eso no debemos hacerlo así. Hubo un proverbista que le pidió a Dios, no me des riquezas ni pobreza. No vaya a ser que teniendo abundancia yo vaya a negarte y diga, bueno, ¿y quién es Dios? O que teniendo falta de bienes alargue mi mano yo y tenga que robar. Incluso algunos han criticado esa condición y dicen, no, eso era lo que él decía. La realidad es que habla de un principio que nosotros debemos considerar. Y vuelvo a repetir, tenemos pocos recursos, hay que alabar a Dios. Tenemos muchos recursos, hay que seguir alabando el nombre poderoso de Dios. Entonces nosotros hemos sido enviados con una misión. Esa misión especial es poder compartir el evangelio de salvación. Y quisiera que entendiéramos que no son los pastores únicos que tienen que proclamar la verdad, no son solo los líderes, somos todos los que hemos recibido a Jesús como Salvador. Lo primero que quiero que veamos acá es que Pablo habla de su vida anterior. Todos tenemos un pasado y esa es una verdad innegable. En el versículo 4 que leíamos, él habla acerca de su procedencia. Él dice, yo soy judío, yo fui criado en esta ciudad, dice él, porque
hablando de Jerusalén. Aquí fui criado, pero aparte de eso habla él de su aspecto religioso, su trasfondo. Él dice, yo fui criado fariseo. Yo fui criado como parte de la secta más rigurosa, dice él. Pregúntenle, dice, pueden testificarlo los demás. O sea que él tenía como podemos decir, las credenciales, como lo decíamos en otra oportunidad, suficientes como para poder decir, si Pablo en realidad es un judío excelente, un judío que ha viviendo, guardando la ley, pero ahora lo están acusando. Entonces, dice él, ¿por qué me acusan? Según los versículos 6 al 8, por la promesa. Yo creo en esa promesa y nuestros padres también la creen. Muchos han visto en esta argumentación de Pablo un argumento o un sermón, pero poderoso. Una manera con una retórica tan organizada que al mismo rey lo dejó impresionado. Porque vamos a ver más adelante que ahí está el rey, ahí está el gobernador romano, Festo, ahí está Berenice, la mujer del gobernador. Y los dejó pero quietos, al final lo vamos a ver. Entonces Pablo dice, me están acusando por la esperanza que hay en nosotros. Y dice el versículo 8, ¿qué? Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Dije la vez anterior y lo repito, Pablo está siendo muy sabio y estoy seguro que el Espíritu de Dios lo dirigió porque él está usando algo que creían la mayoría en ese tiempo. Si bien es cierto que había los saduceos y otros grupos pequeños que negaban la resurrección, pero la gran mayoría lo creía. Entonces Pablo dice, ¿acaso es extraño que se diga que hay resurrección de los muertos? Y la respuesta que todos iban a dar es, no, hay resurrección. Y más adelante él va a desarrollar ese tema y va a hablar de Cristo, porque él quiere hablar que Cristo había resucitado, porque esa es la esencia del evangelio. Solo recuerdo uno de los más grandes agnósticos que han habido, llamado Lee Strobel, y lo digo porque se convirtió a Cristo. A él le dieron la tarea de desacreditar el cristianismo. Y él se preguntó, ¿pero cómo hago? ¿Con qué yo puedo desacreditar a los cristianos y demostrar que son falsos? Fácil, le dijeron. Demuestra que no hay resurrección de los muertos y el cristianismo se acaba. Y eso él lo testifica en sus libros. Y en una Biblia que ha comentado él, hay una Biblia hoy, el caso de Cristo se llama. Y el libro también se llama El caso de Cristo. Entonces le dijeron, y él se da la tarea de investigar. Y no creo que era cualquier persona, era alguien muy entendido, era un abogado de profesión. Y comienza él a ir a lugares, le fue a preguntar a sacerdotes católicos, le fue a preguntar a pastores muy reconocidos, allá, ¿verdad?, en el norte. Le fue a preguntar a rabinos, le fue a preguntar a médicos, porque él quería tener varios enfoques que le hablaran acerca si era posible que alguien pudiera resucitar de los muertos. Y llama la atención que él dice en su testimonio que cada vez que él investigaba más, era curioso que en lugar de darle argumentos para desacreditar la muerte, para desacreditar la resurrección de Cristo, cada vez más le daban argumentos más a favor. Y la fe de él como que comenzaba a encenderse adentro de su corazón. Y al final, ¿verdad?, se podía ver, hicieron una película también, cómo él con toda la información que reúne y le pegaba a él afiches por aquí, afiches por allá y marcaba con pilos, haciendo todas sus conjeturas, y al final llegó a concluir, y leyendo los evangelios también, que eran muchas las evidencias acerca de que Cristo resucitó. Y eso lo hace un agnóstico. Y nosotros, hermanos, por la fe hemos creído y le creemos a la palabra. Nosotros creemos que nuestro Cristo resucitó con poder de los muertos, porque la tumba no lo pudo detener. Es una verdad que él murió, pero es una verdad que resucitó. Si no hubiera resucitado, dice Pablo, vana fuera nuestra predicación, vana sería nuestra fe, todavía estaríamos en pecado, dijo Pablo al hablar a los corintios. Entonces, ese tema de la resurrección es clave en el argumento de Pablo, pero él sigue hablando, ¿verdad? Y él testifica cómo él en otro tiempo fue perseguidor,
de los creyentes. En los versículos 9 al 11, él testifica. Ciertamente, dice, había creído yo mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Entonces Pablo dice, yo fui un tipo malvado, fui perseguidor, dice él. Pero me llama la atención las palabras del versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas, dice, contra el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso es que yo he descubierto a lo largo de la lectura de lo que es la vida de Pablo, que muchas personas, y lo dije en un mensaje de estos anteriores, muchas personas pueden estar sinceramente engañadas. ¿Cómo me va a decir usted? O sea, que están engañadas y ellos no lo saben. Ellos piensan que de verdad están sirviendo a Dios y que están adorando a Dios. Estoy casi seguro que la gente, la mayoría que está en la religión tradicional, ellos no piensan que estén haciendo mal, porque Pablo dice, yo creía que era mi deber hacer tantas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Para Pablo, Jesús era un impostor en aquel tiempo, ¿verdad? Antes de ser creyente. Yo creía, dice él, que mi deber era acabar con los cristianos. Y así mucha gente que menosprecia, ridiculiza a los cristianos hoy en día. ¿Por qué? Porque ellos piensan que los creyentes estamos equivocados, estamos engañados y que somos lo peor. Bueno, como le decían a Pablo, ¿verdad? Pablo, eres una lacra. Ustedes son los que trastornan el mundo, le dijeron en otra ciudad, y también han venido acá. O sea, para mucha gente el evangelio es de lo peor que hay. Pero qué hermoso es que para los creyentes dice la palabra de Dios que el evangelio es poder de Dios para salvación. O sea, para la gente puede ser locura, dijo Pablo a los corintios, pero para el que cree, para nosotros, dijo él, es el poder de Dios. ¿Quién pudo cambiarnos? Muchas veces ni siquiera los palos, ¿verdad? De papá, de mamá, muchos regaños, ni siquiera la cárcel. Pero sí hubo algo que pudo cambiar nuestra vida y ese es el Cristo de la gloria. El día que nos encontramos con Él, ese fue un día glorioso, hermano, que no se nos debe de olvidar nunca. ¿O usted cree que Pablo se olvidó el día que ahí en calle Damasco fue derribado, ¿verdad? Por esa luz y cae a tierra y oye aquellas voces? Yo creo que eso Pablo nunca lo olvidó. De hecho, lo relata 3 veces. Capítulo 9 de Hechos, capítulo 22 de Hechos y capítulo 26. Lo cuenta él de una manera pero tan vívida. Mire cómo dice. Ocupado en esto, dice el versículo 9, iba yo a Damasco, a la capital, ¿verdad? de Siria, al norte de Israel, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, porque está hablando con Agripa, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Unas versiones recientes pues lo traducen diferente, ¿verdad? Un poquito diferente. Y dice, ¿por qué te estás haciendo daño? Leí una versión que dice como que te estés dando golpes contra la cabeza, ¿verdad? Como que te estés dando golpes con la cabeza en la pared. O como que estés dando puntapiés sobre una puya, ¿verdad? Los que vivieron en el campo saben que hay una puya, ¿verdad? Con la que a los bueyes van dirigiendo. Algo parecido, un aguijón. Entonces es como que Pablo estuviera dando puntapiés contra ese mismo aguijón, un clavo o un hierro. Entonces te estás dañando, Pablo. Y el siguiente versículo le dice que es Jesús. El 15 dice, entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo estaba siguiendo a los cristianos.
De modo que también debemos entender que el que trata de hacerle daño a usted como hijo de Dios, a usted como hija de Dios, se está metiendo con Dios mismo. Muchas veces no va a ser necesario que nosotros peleemos para defendernos. Muchas veces es Dios el que va a actuar en favor de usted. Y quizás dirán, pero este cristiano, si quién lo defiende a él, ¿verdad? Ni tiene ni poder económico, no tiene ni recursos suficientes, no tiene ni una buena casa que esté bien protegido, no tiene un arma quizás para defenderse, no tiene amistades poderosas. Pero ¿qué más necesitamos nosotros? Y con nosotros está el creador de los cielos y de la tierra. Su nombre, Jehová de los ejércitos. Él nos cuida a cada uno de nosotros y eso es suficiente. Bendito sea el Señor. Si Él nos cuida, ¿y qué más necesitamos nosotros? Siempre me gusta observar y creo que como cristianos debemos ser bastante cuidadosos. He tenido la oportunidad de ver a varias personas cómo es su vida antes de venir a Cristo y cómo es su vida cuando ya están en Cristo. Por supuesto, hablo de los que se dejan transformar por el Señor. He tenido la oportunidad de ver personas que su fuerte son las armas, que por su trabajo, por lo que sea, han confiado, pero de una manera excesiva, diría yo, en sus armas. Porque, hermanos, el hombre sin Dios piensa que todas las personas le quieren hacer daño. Y hay personas que llegan a que, bueno, hace algún tiempo estaba complicado, pero es lo mismo hoy en día. La gente que no tiene a Cristo, si es que van ahí, ¿verdad? Y van viendo por todos lados, no vaya a ser, ¿verdad? Que lo vayan persiguiendo. Gente que he visto yo y gente que no se baja su arma, no siendo creyente. Y donde quiera que salga, ¿verdad? Dice que sale de la casa, ahí está su arma. No digamos un poco más lejos. Pero una vez se entregan a Cristo, esas personas, yo diría, hasta las veo hasta como descuidadas, porque uno las conoce como han sido. Pero es la confianza, pero es el grado de fe que la persona llega a desarrollar en que quien lo cuida es Dios. Porque nosotros pudiéramos decir, pero si es una persona que su trabajo le exige, claro, nosotros no somos personas que, yo sé que hay una expresión de nuestros hermanos que para ellos nadie debería de portar un arma, ¿verdad? Ni siquiera la gente que trabaja de eso. Pero no vamos a llegar a esos extremos, pero la realidad es que todo verdadero creyente sabe que su confianza es el Dios Todopoderoso. Esa es la realidad. Entonces Pablo relata su conversión. Y yo quiero leerles acá dos pasajes en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 2. Muchas personas que han tratado de hacer daño a la iglesia del Señor, en realidad ha sido por ignorancia misma, como Pablo lo vemos acá. Dice el Evangelio de Juan 16:2, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Quién dijo esas palabras? El Señor Jesucristo. Entonces el Señor ya lo había dicho. Va a llegar la hora cuando los van a perseguir a ustedes y el que los mate va a creer que está sirviéndole a Dios. Ese era Pablo. Cuando iban a matar a Esteban, que lo iban a apedrear, dice que los jóvenes que le iban a tirar las piedras se quitaron sus túnicas, ¿verdad? Y las pusieron ahí. Pablo se las cuidó y todos comenzaron a matar a Esteban, ¿verdad? Por eso él dice ahora, cuando mataban a los santos, yo di mi voto. Y ahí es cuando Pablo se llena. Yo digo que una persona cuando reconoce de verdad que ha sido malo, pero que está arrepentido de verdad, ahí es cuando llora, hermanos amados. Y es una persona que le sirve a Dios sin cansancio porque reconoce que ha sido malo o ha sido mala. En 1 Timoteo 1:13 es un pasaje que es muy descriptivo de lo que este hombre hacía. 1:13 de 1 Timoteo. Incluso si leemos desde el 12, porque Pablo está dando una acción de gracias. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Miren, me tuvo por fiel. ¿Y quién era Pablo? Nada de fiel, lo mismo que nosotros.
me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Ahí está la clave. La persona que hace y deshace muchas veces es porque no conoce a Dios. Si hace mal a su prójimo es porque no conoce a Dios, por mucho que diga, no conoce a Dios. Y entonces Dios quiere que se arrepienta, ¿verdad? Que se vuelva a su Dios. Y una vez se vuelve, pero con un corazón sincero completamente, hermano, las cosas van a cambiar completamente. Entonces Pablo lo reconoce. Yo a muchos los obligué a blasfemar, dice él allá, si retomamos el pasaje. Pero aquí viene la encomienda. Y esta es la parte segunda del mensaje donde vemos la comisión divina. El versículo número 16 dice, pero levántate. Qué precioso. Levántate. Pablo estaba ahí. Prácticamente estaba, ¿cómo pudiéramos decir? ¿Qué palabra pudiéramos usar ahí? Estaba en bancarrota espiritual. Estaba en miseria. Estaba terminado en ese momento. Como quien dice, ahí Dios lo hubiera podido matar, ¿verdad? Si él quería. Era como un gusano en ese momento. Eso sí es una realidad. Pero dice, pero levántate, le dice el Señor, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro. Qué declaración más preciosa. Y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Levántate, no vas a morir. Lo que yo he hecho es darte una oportunidad, le dice Dios a Pablo. Y Pablo entiende esa situación y él se pone en pie y pregunta qué es lo que él debe de hacer. Librándote, dice el 17, de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y el 18 es la clave de esa sección. El 18 dice 4 cosas importantes para que abra sus ojos. Esa es la primera. Nosotros sabemos que una persona sin Cristo está ciega espiritualmente hablando. ¿Quién lo dice? Dios lo dice a través de su Espíritu Santo. En 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Miren, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién los tiene ciegos a los no creyentes? Satanás, el Dios de este siglo, dice. Dios con D minúscula, porque no es Dios verdadero. Es falso, es imitador. Pero la realidad es que para eso Dios ha enviado a Pablo. Lo envió hace más de 2000 años y ahora ha levantado una iglesia en Nueva Jerusalén. Los que son de este lugar o los que pasaron en este lugar saben cómo era aquí. Saben que ni siquiera nos imaginábamos, bueno, su servidor mucho menos, porque ni bajaba por este lugar. Aquí era una montaña, ¿verdad? Aquí era monte. En otros lugares sí había casa, pero este lugar estaba como oculto a la vista de las personas. Pero sí Dios sabía que este lugar iba a ser un oasis de bendición. Y así lo declaramos desde que tuvimos contacto. Y lo declaramos y hoy vemos que es una realidad para publicar la grandeza del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos lo creemos así, hermanos? De esa manera hay que seguir predicando. Hay que seguir. Y este lugar, por supuesto, si nosotros lo creemos que es un oasis, quiere decir que de aquí debe salir la bendición. O sea, aquí venimos a traer, de otra manera no lo puedo explicar. Aquí venimos a traer como que hay una fuente preciosa y usted trae, antes eran vasijas, ¿verdad? O cantaritos de barro. Hoy pudiéramos hablar de otro recipiente, pero venimos como a traer la bendición y la vamos a regar a otras personas. Así debemos hacerlo, porque Pablo fue levantado para poder abrirle los ojos a esas personas. Espiritualmente hablando, porque la gente puede decir, no, si yo miro, hay una alabanza que dice que hay personas que por el mundo van, pero ellos no saben que van caminando ciegos y están muertos.
Muerto, pero si yo camino, muerto, pero si yo me dirijo de un lugar para otro, espiritualmente, dice la palabra, está muerta la persona. En Efesios capítulo 5, versículo 18, hay una declaración acá del apóstol y él dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien dice: sed llenos del Espíritu. Mire la diferencia, que el creyente cuando no tiene a Dios, ¿qué es lo que busca? Yo les dije hace tiempo, tuve un familiar y tengo un familiar que él dice, hoy es creyente, gracias al Señor, pero dice él: cuando yo no era cristiano, yo iba caminando y salía de mi trabajo y no buscaba otra cosa más que donde decía expendio de aguardiente, decía él. Pero ahora, decía él, y lloraba cuando contaba eso. Ahora no, decía, ahora espero que termine la hora de salida de la empresa para ir, decía, al culto, ir a la misión, decía él. Y se gozaba él cuando contaba todo eso. Y uno dice: de verdad que Dios cambia a las personas. Porque una gente que ande arrastrada, hermano, cualquiera se burla de ellos y los tienen de menos y a veces los golpean todos también. Creo que usted ha tenido la oportunidad de pasar por la calle y ver personas a veces que se quedan así, y gente que a veces son jóvenes, que pueden tener un buen futuro, y personas a veces que están ahí, y si no es que alguien los mueve, un vehículo les puede pasar encima. Es terrible la condición de las personas, pero nosotros hemos sido llamados a eso, a hablarles a las personas para que se vuelvan a Dios. Pero lo segundo que dice acá en esta misión es para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, dice, a Dios. O sea, está claro que hay dos reinos y eso lo sabemos bien. Un reino de tinieblas que es gobernado por Satanás y un reino de luz que es gobernado por nuestro amado Cristo, a cual nosotros pertenecemos. Desde eso es lo que hay que preguntar, y a las personas hay que preguntarles también: ¿y usted de cuál reino es? Aquí en Efesios capítulo 2, versículo 2, dice que en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ahí andábamos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, siguiendo, dice, los deseos del mundo. ¿Vale? Y éramos por naturaleza, dice, hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí estábamos, en un reino diferente. Pero hay un pasaje que a mí me impacta y yo ese lo tengo subrayado en mi Biblia. Colosenses 1:13. Dice: el cual, hablando de Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, del poder de las tinieblas. Aunque la gente no quiere entender, el que no es creyente está bajo el poder del diablo. No quieren entender, pero dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí está, una diferencia enorme. Y para eso nos ha enviado a predicar el Señor. Yo sé que muchas personas se han restaurado aquí y otros han vuelto a Cristo, que se habían alejado. Pero ese trabajo no ha terminado. Y llama la atención y nos pone un poco en qué pensar a los pastores, a los líderes, cuando vemos que las personas que ya conocen al Señor se alejan de Él. Duele el corazón. Pero la realidad es que, al contrario de alejarnos, debemos acercarnos más a Dios y ser instrumentos portadores de la bendición de Dios para que otros puedan venir a conocer a Cristo. Yo sé que en todo lugar es así, pero eso no me tranquiliza todavía, porque no todas las personas que aceptan a Jesús como su Salvador, ¿verdad?, que hacen la profesión por lo menos, prevalecen en un lugar. Y siempre se dice, ¿verdad?, si aquí estuvieran todos los que han aceptado a Cristo aquí, si estuvieran todos los que han pasado a ser ministrados, claro, ya no cabrían, ¿verdad? No cabríamos, ya hubiéramos roto las paredes. Pero digo, aunque sepa esa verdad que no todos van a permanecer, eso no me consuela todavía, porque sé que hay un trabajo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y oigan o no oigan las personas, nos reciban bien o no nos reciban bien, tenemos que seguir predicando.
sea a través de un púlpito o sea personalmente, tenemos que decirle a las personas que hay un Dios todopoderoso. Hay que seguirlo haciendo. Entonces hay que abrir los ojos de ellos, hay que traerlos a que se conviertan. Convertirse es una transformación, es un cambio de vida. Pero el tercer elemento que menciona ahí es para que reciban, dice, por la fe que es en mí, le dijo el Señor a Pablo, o sea, la fe en Cristo, perdón de pecados. Mantengamos eso. ¿Cómo es que nosotros hemos sido salvados y perdonados? Por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo nos la apropiamos? Por la fe. Si eso ocurrió hace 2000 años, hace tanto tiempo y hace, miles de kilómetros de distancia de nuestro país, pero esta es fe. Dios quiere salvar a muchas más personas para que reciban, dice, por la fe que es en mí, perdón de pecados. Y lo último, número 4, dice herencia entre los santificados. ¿Cuántos disfrutan esa herencia? Pero ¿cuál herencia me va a decir usted? Una herencia espiritual, hermanos amados. Porque la herencia física se pierden a veces. Puede ser que no tengamos cuidado y a veces a la persona que no les cuesta nada, así como les llegó, así la perdieron también. Pero hay una herencia, dice el apóstol Pedro, que esa herencia está reservada. Mire qué palabras más preciosas. En el capítulo 1 de la primera de Pedro dice, hay una herencia que está reservada, no en la tierra, sino que en los cielos, dice, para nosotros, que somos guardados, dice, por el poder de Dios. ¿O por qué cree usted que estamos todavía perseverando en la obra del Señor? Porque somos guardados por el poder de Dios. Si así no fuera, ya no estaríamos nosotros. Pero somos guardados por el poder de Dios para alcanzar esas promesas preciosas que están preparadas para el creyente. Entonces esa herencia hay que recibirla. De hecho, que no quisiera ser muy futurista solamente, porque las bendiciones que actualmente disfrutamos son parte de la herencia ya. Que hay gozo, que hay paz, que hay amor, que hay. Ahí está la expresión del fruto en usted. En todo lo que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. El tiempo se me acabó, ¿verdad? Pero más adelante trataremos otros aspectos que tenía previsto tratar hoy. Quiero hablar acerca de la obediencia que Pablo hizo en cumplimiento de la misión y la visión que él tuvo. Y por último, que es una parte no menos interesante, cómo él confronta a las autoridades. Faltaron esas dos partes. Pablo estaba ante el rey, estaba ante el gobernador, las máximas autoridades del lugar, pero a él no le temblaron las patitas, como decimos, ¿verdad? Algunos de nosotros, como creyentes, solamente que nos digan que alguien es diputado, pensamos ya que no patee el suelo esa persona. Si son seres humanos igual que nosotros, ¿verdad? Necesitados de la gracia de Dios. Y si Dios nos ha transformado a nosotros, podemos hablarle a las personas. Así como le hablamos a la gente que esté en la calle, podemos hablarle a una persona que esté en una posición de gobierno. ¿O creen ustedes que no? Claro que sí. Que ellos se conviertan, esa es otra cosa. Pero nosotros debemos de cumplir el trabajo que nos ha encomendado. Porque este Agripa, tremendo, este Agripa se quiso burlar de Pablo. Ay, Pablo le dijo, con tan poco quieres persuadirme. Algunos dicen que esa es la mejor traducción de ese pasaje. Tan rápido me quieres convertir a Cristo. Como quien dice, para que me llegues a mí, vas a tener que rebuscarte. Pero qué, hermanos, si muchas personas se creen grandes en este mundo, esa gente van a dar lástima si no se arrepienten en aquel día. Porque el Señor no quiere corazones altivos, que el Señor quiere corazones humillados, que reconozcan que el único grande es Él. Y todos los que vienen a Cristo reconociéndole a Él un día, dice que al que se humilla, Dios lo exalta. Entonces esperemos la exaltación del Señor, no en esta tierra. Todo aquel que se enaltezca en esta tierra y rechace al Señor Jesucristo en aquel día, el que me niegue, dijo el Señor, en este mundo, delante de esta generación adúltera y pecadora, también yo, dijo, en aquel día le voy a negar. Delante de mi Padre, dijo, y de sus santos ángeles.
Pero todo aquel que me confiese en este mundo, en esta generación adúltera y pecadora, yo también, dijo él, le voy a confesar delante de mi Padre y de sus santos ángeles. O sea, será precioso, ¿verdad? Haber perdido quizás muchas cosas aquí en esta tierra y oportunidades que la gente puede quizás tener como valiosas, pero decidir mejor ser fiel a Cristo, aunque quizás perdamos otras oportunidades de quizás de ser grande en esta tierra, ¿verdad? Aunque con esto no le quiero decir que un cristiano debe ser derrotista, ¿verdad? Y no aspirar. No es eso lo que estoy diciendo. Más bien me refiero al aspecto de la humildad. Que Dios nos guíe y nos ayude, porque la misión que Pablo tuvo en aquel tiempo es una misión que se extiende a la iglesia hoy en nuestros días. Que Dios nos ayude a seguir proclamando el mensaje de salvación. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos el honor, te damos gracias, Señor. Las palabras no alcanzarían para expresar, Señor, nuestra gratitud, nuestro agradecimiento, pues reconocemos que hemos sido malos, hemos sido personas que no te agradábamos, Señor. Es más, te negábamos con nuestros hechos y muchas veces, muchos blasfemando también tu nombre. Pero tú has tenido misericordia, Señor, y tu palabra dice que no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades, ni has hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, sino que has engrandecido, Señor, tu misericordia sobre nosotros, así como están los cielos de alto sobre la tierra. Has alejado nuestras rebeliones, así como está el oriente de lejos del occidente. Señor, permítenos que podamos ser un pueblo agradecido y que caminemos, Señor, dándote gracias, que caminemos, Señor, siempre dispuestos incluso a hablarles a otras personas del gran proyecto que tú tienes, Señor, de salvarles, de perdonarles, de hacer una obra, Señor, maravillosa en sus vidas. Úsanos, Señor, como instrumentos. Danos, Señor, capacidad. Llénanos con tu espíritu, Señor. Danos de nuevo a la hora de hablar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús.